Señal directa. Muchas gracias. Y mire, justo de esta información que nos comparte Elizabeth Ortiz es que vamos a iniciar la conversación con la consejera presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de aquí de Jalisco. Ella es Olga Navarro Benavides, quien está conectada vía Zoom y a quien le agradecemos muchísimo que nos tome esta llamada, porque sin duda los que gestionan y nos garantizan la transparencia, y también, Miguel, los periodistas, los que nos dedicamos a tener la información cierta, pues estamos muy contentos con que por fin, y tras casi 5 meses y más de 8,200 recursos pendientes, pues por fin la segunda sala de la Suprema Corte ya avaló que el INAI pueda sesionar. Recordemos, consejera presidenta, que según la ley, pues no pueden sesionar con menos de 5 consejeros. Le faltan 3 al INAI, no han sido nombrados por el Senado, pero bueno, por lo pronto se reanudan las sesiones ordinarias para desahogar más de 8,000 temas pendientes. Platíquenos, consejera presidenta, bienvenida y muy buenos días. Hola Celia, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Miguel Ángel, te saludo, siempre gusto. Celia, comparto tus palabras, realmente el día de ayer de fiesta, ya con esta decisión de la Suprema Justicia y los mexicanos vamos a estar tranquilos, que ya nuestro lugar en las de acceso a la información de datos personales ya pueden funcionar, ¿para qué o bajo? Es decir, ya puede, como el artículo 3. Consejera, permítame que le interrumpa. Estamos teniendo dificultades con su audio. Vamos a retomar la comunicación. Si no se compone el internet, que la tecnología y los fierros no tienen palabra de honor, pues hacerle por lo menos una llamada telefónica para poder escucharla con la claridad que usted y el tema merecen. Así que, gentil audiencia, denos unos segunditos para reanudar la conversación con Olga Navarro Benavides, consejera presidenta del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco, para que nos platique pues qué implica que salga de este hoyo en el que estaba, de esta opacidad en la que estaba el tejimaneje público desde que estuvo frenado el aparato del INAI, ahora con las sesiones. Consejera presidenta, le saludamos, una disculpa, estábamos escuchándola muy entrecortado, pero reanudamos la charla. Sí, la escuchamos. ¿Me platica, Celia, sí, si ya se escucha un poco mejor? La escuchamos mucho mejor. ¿O continuamos con los conflictos tecnológicos? No, ya la escuchamos muy bien, y si es tan amable, pues podríamos iniciar con lo que nos contaba. Es una verdadera buena noticia para la garantía de la transparencia y la información. Lo escuchamos. Claro, como te comentaba, Celia, nosotros recibimos con gran gusto esta información. De hecho, estábamos precisamente en medio de la sesión de pleno en el Instituto de Transparencia, cuando el enardecer las redes sociales, los mensajes, esta información que por supuesto con gusto. Estos momentos, el alcance de esta determinación de la Corte de Justicia. Esta decisión es que la pueda sesionar, es decir, que pueda en pleno resolver efectivamente los más de 8,200 recursos medios de impugnación que ya hay listos para. Comisionada, discúlpeme nuevamente, la tenemos que volver a interrumpir porque sigue fallándonos esta comunicación. Vamos a hacer una llamada telefónica para que, insisto, podamos escuchar el mensaje que usted tiene, que es completamente relevante, el tema que se destraba por fin en esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
para que pues se reanuden las sesiones. Hay que recordar que tal y como estaban, con solo 4 consejeros, lo único que podían hacer eran atender sesiones extraordinarias que no están hechas o no tienen la competencia de desahogar recursos de revisión y algunos otros temas que van acorde con la agenda de las sesiones ordinarias, que es lo que estaba frenado. Ahora ya con esta determinación de la Suprema Corte, pues tenemos buenas noticias. Consejera, la tercera es la vencida, la escuchamos. Perfectísimo. ¿Me escuchan por aquí? Ahora sí, fuerte y claro. Muy bien, efectivamente. Pues así como dices, la tercera es la vencida, Celia, y muchas veces la tecnología no respeta, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos buenas cosas que contar, de pronto también no nos ayuda. Pero bueno, te platico rapidísimo. El día de ayer, precisamente durante la sesión del Pleno del ITEI Jalisco, recibimos esta noticia. De hecho, te comentaba, estábamos en medio justamente de una sesión cuando todas nuestras redes empiezan a explotar, ¿no? Los mensajitos llegan por todos lados con esta feliz noticia. Yo honestamente celebro verdaderamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el día de ayer aprobó como tal un recurso de reclamación que interpuso el INAI para que por lo menos pudieran sesionar precisamente con los 4 de sus 7 comisionados que tienen al día de hoy. Esto no significa que la lucha ya terminó, digamos, yo lo veo así en términos de ganar una batalla, pero no la guerra, porque es muy importante, Celia, Miguel Ángel, no obviar el que todavía está pendiente la correcta conformación del Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hay que recordar también, vale la pena, que el artículo 33 de la misma Ley Federal de Transparencia es la que establece que al menos se necesitan 5 comisionados y comisionadas para tener quórum en las sesiones del INAI. Esto es, con estos 5 comisionados y comisionadas es que se pueden desahogar los medios de impugnación, darles una solución. Ahora, con esta decisión de la Corte, de alguna manera se está aprobando una suspensión provisional para que, en tanto el Senado designa al menos un comisionado o comisionada más, se puedan contestar, dar solución a estos recursos de revisión, de transparencia y de protección de datos personales que están pendientes y que, como muy bien indicaba Celia, ya suman 8,200 expedientes. Comisionada, en su experiencia, estos 8,200 expedientes que se rezagaron en estos prácticamente casi 5 meses de pausa que le impusieron al INAI, ¿cuánto tiempo implica en que se puedan poner, digamos, al corriente con el desahogo de estos medios de impugnación? Pues estamos hablando de meses, querida Celia, porque te pongo un símil aquí en Jalisco, cuando se tenían únicamente 2 ponencias trabajando, cuando faltaba la tercera ponencia de la comisionada presidenta, que sabemos estaba en un asunto entrampado, atorado por un tema de amparo, prácticamente fueron alrededor de 3,000, 2,500 más o menos expedientes pendientes, y ahorita es lo que estamos justamente revisando y entregando aquí en el ITEI. Con 2,500 en una proporción de 3 comisionados ya que los podemos atender y resolver, estamos hablando de un equilibrio ya entre ponencias que se alcanzará en un término de 2 meses. Esto hablando de 2,500. Y aquí tenemos, por ejemplo, 8,200, pero considerando que muchos de ellos ya están listos únicamente para resolución, es decir, que ya cerraron periodo de instrucción, que ya se sustanciaron, que ya no tienen que empezar de cero, por así explicarlo para que nos entienda mejor nuestra audiencia, que ya están prácticamente para votar. Creo que a lo mejor podemos hablar de un 50% entre los que ya están listos para votar, más aquellos que todavía están en periodo de instrucción, más aquellos que empezarán a llegar, no, que serán nuevos desde cero. Yo creo, dando un número sin tener exactamente así la certeza, te puedo decir que en un término de 3 a 4 meses, me parece podrían tener ya un equilibrio absoluto en cuestión de tener un turno normal de los expedientes y de sacar o solventar los que se tenían atrasados, obviamente no por culpa de los comisionados, sino de esa terrible situación que vivimos ante la no designación del Pleno del INAI. Comisionada, ¿quién y por qué y se detuvo finalmente todo este proceso hacia el INAI? ¿Cuál fue la causa y sobre todo qué es lo que pues finalmente genera todo esto que ocurrió?
Claro, yo creo que hay que decirlo como es, un miedo a la transparencia, un poquito el querer quedarse en la opacidad de ciertos actores políticos animó esta mala decisión, el no tener un acuerdo ya en el Senado para que se pudiera elegir de entre los perfiles a los mejores. Había notables personas conocedoras de las materias de acceso a la información y protección de datos personales para que fueran elegidos. Esto era evidente. Creo que desde el inicio, cuando se eligen a dos, recordarán, una mujer y un varón para ser comisionada y comisionados del INAI, se decantan finalmente por una persona que no cumplía los requisitos. Creo que de ahí ya se empezaba mal con esta designación y finalmente pues paralizó lo que era un proceso, lo que debió ser un proceso sumamente sano y sumamente normal. Creo que por primera vez en 20 años que tiene la temática aquí en nuestro país, nos enfrentamos con esta situación que, repito, está, me parece, basada en esta falta de acuerdos políticos y en este miedo, porque hay que decirlo, a la transparencia y esa búsqueda de mantener cierta información en la opacidad. Claro. Algo quieren ocultar, ¿verdad? Si no quieren transparencia, algo tienen que ocultar. Claro, y esto, Miguel Ángel, Celia, creo que lo podemos ver. Nosotros sabemos, y no es un tema únicamente de México, sino es un tema a nivel internacional, que la transparencia y el derecho a la información son capitalizables, incluso políticamente hablando, que no solo no son malos, sino que son deseables obviamente en las democracias sanas. Y por ahí dice el dicho, ¿no? Quien nada debe, nada teme. Entonces no deberíamos nosotros asustarnos porque existe un organismo garante del acceso a la información. Al revés, deberíamos de celebrarlo e impulsarlo. Cierta estoy, Celia, Miguel Ángel, que hay muchas críticas en torno a la actuación de los organismos garantes, de los cuales yo soy parte, no me sumo, obviamente presido, tengo el honor de presidir una institución garante en materias de derecho a la información y protección de datos, que si bien hay áreas de oportunidad, me parece, no fue la forma, por así decirlo, porque hay ciertas voces que nos dicen, se paralizó, no hay como para que entendieran, ¿no? O para que vieran sus fallas. Me parece que en una democracia, una lógica de representación, de poderes, de contrapesos, no era la manera de hacerle ver al INAI sus carencias, que por supuesto las tiene, como las tenemos todos los organismos, y eso es lo bonito y lo sano de la democracia, que haya voces disidentes, que haya gente que te indique tal cual, no con el dedo flamígero, oye, por aquí no es, debe ser de otra forma, que las voces ciudadanas se alcen, pero no yendo en contra, esto es bien importante, de la garantía de derechos humanos, porque lo que se puso en pausa, mis estimados, no fue el trabajo de los comisionados, sino la defensa y garantía de derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos. Y eso no solamente es un discurso, lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando una persona solicita saber por qué, carambas, por así decir, si me permiten la expresión, pusieron un negocio al lado de su hábitat, de su finca, cuando no tenían permiso, por ejemplo, para tener un negocio. No tiene la licencia de negocio, ¿no? Entonces, con base en el derecho de acceso a la información y la transparencia, es que los ciudadanos de a pie podemos hacernos esta información, lo que antes, hace 20 años, no era posible. Entonces, repito, me parece que estas equivocaciones, estos detalles, áreas de oportunidad, me gusta llamarle, del INAI, de los diversos organismos garantes a lo largo y ancho del territorio nacional, no deben de ser paliados con este tipo de estrategias que ponen en jaque los derechos humanos, sino que se debe tal cual señalar por ustedes, medios de comunicación, por la sociedad y por supuesto nosotros hacer esa sana reflexión y actuar, no quedarnos únicamente con las críticas de ya las recibí, gracias, no, sino con base en esas críticas actuar y buscar las mejoras necesarias. Muy bien. Así es. Totalmente de acuerdo con lo que dice. La transparencia y la rendición de cuentas, la protección de datos van de la mano con una serie de derechos humanos y de certezas para la sociedad y, como dice, pues ahora sí hacer el llamado a todas y todos, la sociedad en general, a que defendamos y cuidemos la transparencia, porque dice usted, se ganó un round, no la batalla, hace falta en los nombramientos. Muchísimas gracias, comisionada presidenta Olga Navarro Benavides. Muchas gracias, comisionada. Al contrario, gracias a ustedes. Y nada más un detallito, hay que recordar, Celia, Miguel Ángel, que ahorita está por definirse precisamente la controversia constitucional que nos va a ayudar precisamente a que se den estas designaciones. Y termino diciendo esto, una controversia constitucional, para que nuestra audiencia nos entienda mejor, es precisamente un juicio que se da entre poderes, tal cual, legislativo, ejecutivo, judicial u organismos autónomos, cuando se ven invadidas sus esferas de competencia, que es precisamente lo que pasó con el INAI.
Muy bien. Bueno, será el segundo round. Ojalá que usted los noquee en ese segundo round. Eso esperamos, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias. Buena pausa, una breve pausa y regresamos.